Las prisiones ecuatorianas se convirtieron desde inicios de 2021 en escenarios de matanzas. Más de 400 reclusos murieron en las sangrientas disputas. En los últimos 3 años, las mafias se han enfrentado por el control de los pabellones. Allí corre el dinero sucio. De acuerdo con las estimaciones de la Dirección de Investigación Antinarcóticos, las actividades ilícitas dentro de los centros penitenciarios generarían alrededor de $70.000 a la semana. Con el asesinato de Jorge Luis Zambrano González, líder importante de la banda Los Choneros, se desató una guerra interminable entre organizaciones narcodelictivas. El capo fue acribillado el 28 de diciembre de 2020 en el Mall del Pacífico. 2 meses después se produjo la primera masacre carcelaria. Durante la pugna se decapitó a 79 reos. En los días posteriores se repitieron los aniquilamientos orquestados. De un momento a otro, la violencia del penal se trasladó a las calles. Prisioneros que en un momento determinado pues son juzgados, personas que son juzgadas que van a la prisión y que rápidamente pueden salir gracias a un habeas corpus o que tienen situación privilegiada dentro de las prisiones. Todo esto habla de un nivel de impunidad que fomenta desafortunadamente acciones delictivas. Una encuesta de Gallup reveló en el 2022 que el 64% de los ecuatorianos sintieron miedo cuando transitaban por la zona donde vivían. Ciudades como Guayaquil, Durán y San Borondón, según las estadísticas del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, acumularon el 36.65% de todos los homicidios intencionales que ocurrieron en el primer trimestre de 2023. Con casi 6 millones de votos, el empresario Daniel Noboa Asín ganó en octubre pasado las elecciones presidenciales. El evento democrático se llevó a cabo tras la dimisión de Guillermo Lasso, quien disolvió en mayo la Asamblea Nacional y convocó al mismo tiempo nuevos comicios para evitar un juicio político por corrupción. Dejó un país hundido en la pobreza y martirizado por las acciones iracundas de los grupos narcodelictivos. Grupos que estarían relacionados con los cárteles colombianos y mexicanos. Este gobierno es un gobierno firme, es un gobierno que va a proteger a los ciudadanos y se acabaron los momentos de gobiernos tibios. Para contrarrestar el avance del narcomenudeo, el mandatario Noboa derogó una tabla de consumo de drogas que se aprobó en el gobierno de Rafael Correa. El entonces jefe de Estado permitió a los ciudadanos portar ciertas cantidades de estupefacientes con la intención de diferenciar a los compradores de los traficantes. Esto de la permisividad respecto del porte de drogas hizo que se incremente el microtráfico a niveles de colegios, a niveles de universidades, a nivel de la calle mismo. Y en el 2009, cuando canceló el contrato de alquiler de una base militar estadounidense en Manta, debilitó el control en la frontera con Colombia y facilitó la distribución de drogas. Medidas desacertadas. Porque solamente entre enero y agosto de 2023 la policía ecuatoriana incautó 151 toneladas de sustancias ilícitas. Esta semana anunció la construcción de 2 prisiones de máxima seguridad. Ambas megacárceles serán edificadas al estilo buquelista. Así evitará que los reclusos más peligrosos sigan controlando el narcotráfico y el crimen organizado. También suministrará de armas tácticas a las fuerzas de seguridad. Hasta reforzará la vigilancia en puertos y aeropuertos. Todo ello forma parte del Plan Fénix, una estrategia gubernamental que busca acabar con la delincuencia. Militares y policías ingresaron el 7 de enero de 2024 a la penitenciaría del Litoral, sindicada como el epicentro de las masacres orquestadas. Lograron decomisar enchufes, antenas satelitales, televisores, armas blancas, teléfonos celulares. En dichos centros se encuentran los criminales más peligrosos de Ecuador, como Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Él cumple una condena de 34 años por delincuencia organizada, asesinato y narcotráfico. Precisamente, el objetivo principal del operativo consistía en trasladarlo a La Roca, una cárcel de máxima seguridad ubicada en las afueras de Guayaquil. Pero el sujeto escapó horas antes de la intervención.
Ahora la fiscalía investigará a los agentes Iván y Marco por una presunta complicidad en la huida de Macías. Era la primera vez que Daniel Noboa ordenó un despliegue de uniformados en el penal. Después de la fuga de Fito, las bandas narcodelictivas declararon la guerra al gobierno. Empezaron a detonar coches bombas, secuestrar policías, saquear centros comerciales, tomar hospitales, incinerar personas dentro de vehículos, organizar motines en las prisiones. Los grupos delincuenciales han rebasado la lucha intestina entre grupos delincuenciales. Que yo controlo un territorio para vender droga, que yo controlo esta vía para llevar la droga hasta los puertos para, entre comillas, exportarla desde el Ecuador, que yo controlo la minería ilegal. Hoy ellos como que se han unido con un poder, desde mi punto de vista, supranacional, que deben ser los cárteles de la droga de Europa y de Estados de México. Tanto Rosalía Arteaga como Jorge Peñafiel señalaron que las mafias extranjeras aprovecharon la ciudadanía universal promulgada por el correísmo para meterse sin dificultades al país. Esto fue aprovechado por ciertos carteles del narcotráfico, Sinaloa, Nueva Generación, etcétera, sobre todo carteles mexicanos, pero también colombianos, albaneses y de otros países, se instalaron en el Ecuador y empezaron a pagar los servicios, diríamos así, de ciertos delincuentes con droga. El Ecuador acepta la ciudadanía universal y con eso han ingresado de manera libre y absoluta todos los criminales que forman parte de los grupos organizados en este momento. Se abrió todas las fronteras del país, permitiendo el ingreso sin ningún control, sobre pretexto de la ciudadanía universal a Ecuador. Adicionalmente, bajo el discurso de la soberanía, se estableció una prohibición expresa de que bases extranjeras puedan trabajar con nuestras Fuerzas Armadas Nacionales en el control de narcotráfico y otras actividades ilícitas, provocando el cierre de esa base que teníamos en Manta junto a Estados Unidos para combatir precisamente estos crímenes de los que hoy nos lamentamos. El último martes, alrededor de las 2:20 de la tarde, 15 hombres encapuchados y armados irrumpieron en TC Televisión. En plena transmisión en vivo, los vándalos dispararon al aire y amenazaron a los trabajadores. Luego las unidades especiales de la policía entraron en las instalaciones del canal, rescataron a los rehenes y arrestaron a los facinerosos que formarían parte de la pandilla Los Tiguerones. Ellos afrontarán un proceso por cargos de terrorismo. 3 individuos sometidos al momento con armas de fuego. No necesito la intervención aquí en TC Televisión, ni una persona herida. Todos estos individuos sometidos. Al mismo tiempo, los profesores y alumnos de la Universidad de Guayaquil atrancaban las puertas de las aulas para protegerse de los malhechores que invadieron el campus. Otro grupo estudiantil corría despavorido en búsqueda de un lugar seguro. Desde el 2014, según las declaraciones de Javier Pérez Rodríguez, excomandante general del ejército ecuatoriano, los malandros usarían armas provenientes de los arsenales peruanos y colombianos. En Guaquillas, de una manera subrepticia, logramos dar con un grupo de personas que sería una red con extensiones hacia el Perú, en donde ofertaban armas, inclusive por catálogo. Eran armas modernas, llegaban inclusive a ofertar armamento que es de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Cuando estuve en servicio activo, muchas de las armas que capturamos con el respeto a la República y los ciudadanos peruanos venían del Perú. Muchas armas que habían sido robadas, muchas armas que fueron parte del proceso en cierta forma de paz de Sendero Luminoso y Tupac Amaru, muchos explosivos vienen desde Chile. Por eso digo que este no es un problema puntual de un país, es un problema regional. Las armas que, por ejemplo, tienen los grupos terroristas en Ecuador, en muchos casos son superiores, mejores a los que tienen nuestra policía o nuestras Fuerzas Armadas. Cuando liberaron a los colaboradores de TC Televisión, los agentes encontraron una granada tipo piña con la insignia de las Fuerzas Armadas del Perú. Hasta el momento solamente tenemos información de que por la inteligencia ecuatoriana y por las informaciones de los medios de prensa, de que tanto como granadas, como munición y como explosivos, sí serían procedentes de los arsenales de guerra de acá, de nuestro territorio. Mientras tanto, el convicto Fabricio Colón Pico se escapaba del centro penitenciario de Riobamba.
Antes se sentían cómodos y felices en las cárceles. Hoy en día no quieren que se les rompa ese esquema de control que tenían. Que yo no tengo nada que esconder. Yo me quiero entregar, señor presidente. Yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar. Mi vida corre peligro, no por otro motivo. Entienda, señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada. Y yo me entrego, señor presidente. Colón, jefe de la megabanda Los Lobos, fue detenido el viernes 5 en Quito por secuestrar a un sujeto de Ferroviaria. En medio de la incertidumbre, los reclusos raptaron a los guías penitenciarios y criticaron las medidas del presidente Daniel Noboa. Tome buenas decisiones, no envíe tropas a las cárceles, que serán escuadrones de la muerte. Vamos a estar mal, está en peligro nuestras vidas. Atentamente, el grupo de seres humanos, agentes de seguridad penitenciaria. Ya se había autorizado la movilización e intervención del ejército para neutralizar a las bandas narcodelictivas y garantizar la soberanía. Estamos en un conflicto armado no internacional. Estamos luchando por la paz. Desde hace mucho tiempo se venía hablando de la necesidad de ir más allá de la firma de un simple estado de excepción que se les otorga a los grupos terroristas. Es algo que la ciudadanía venía demandando desde hace mucho, en el sentido de que las Fuerzas Armadas puedan hacer uso de la fuerza, puedan emprender actividades militares y puedan complementar, sin violar la Constitución, el trabajo de la Policía Nacional. El mandatario advirtió en una entrevista radial que las Fuerzas Armadas están luchando contra pandillas conformadas por 20.000 personas.